El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por decirles, pero ustedes no pueden cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, Él los guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y les comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se los anunciará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que recibirá y tomará de lo mío y se lo anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebra la Iglesia hoy la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y de la Trinidad podemos hablar más por manifestación que por definición. De hecho, las grandes herejías en la Iglesia y los errores más grandes que se han cometido al interno de la Iglesia es cuando se ha intentado encasillar la Trinidad en la razón o en los sentimientos. En esto hemos visto daños grandísimos a la fe cristiana. Hemos visto daños grandísimos a la piedad cristiana, hemos visto daños grandísimos al amor cristiano, a la esperanza cristiana, cuando dentro de nosotros en la Iglesia intentamos encasillar a Dios en la capacidad racional y se cae en un racionalismo exagerado y termina eso dejando muchos errores. O cuando también intentamos encasillar a Dios en los sentimientos, que es propio de una operación psicológica, y eso no es la Trinidad. Esa no es la experiencia de la Trinidad. Y terminamos siempre mostrando lo que no es Dios. Terminamos hablando y mostrando a los demás desde los más ámbitos cercanos hasta los más lejanos lo que no es Dios. Y por eso la gente termina desentusiasmándose, porque cuando uno intenta encerrar a Dios con la razón y en los sentimientos, termina siendo incoherente. Increíble, porque nadie cree en una fe que sea capaz de encasillarse en lo más limitado como lo es la inteligencia y como lo son los sentimientos. Ahora vamos a hablar de la Trinidad no desde la definición, sino desde la manifestación. San Agustín dice que ves la Trinidad si ves el amor. Y a la vez él también habla de este amor y cómo es este amor, recordando aquellas palabras del Evangelio, cómo es el amor. Jesús nos dice que nos amemos los unos a los otros, no con cualquier clase de amor, sino con el mismo amor que Él nos ha amado a nosotros. Y el amor con el que Él nos ha amado a nosotros es el amor que Él no recibió ni de Pedro, ni de Juan, ni el amor que recibió de Judas, ni el amor que recibió de sus discípulos, de María Magdalena. Es el amor que recibió de Dios Padre, el único amor verdadero, el único amor que no tiene igual, que no tiene comparación.
el único amor que es absoluto y es el único amor capaz de plenificar. Como veíamos hoy en el libro de los Proverbios, que se nos está hablando de la relación que tiene la sabiduría con la fuente de la sabiduría, es decir, de la relación que tiene Dios, que tiene el Hijo en la eternidad con el Padre, que es principio. Y dice, de Él siempre bebo yo, para concluir que se siente gozoso y feliz como un niño que vive jugando pleno con ese amor que Dios le da. Solo el amor de Dios es capaz de darnos la plenitud y la libertad que necesitamos nosotros en nuestro corazón. Por eso Jesús nos advierte que el amor con que Él nos ama es el amor del Padre, y es con ese amor que nosotros nos debemos amar. Y sabemos que existe la Trinidad y que se manifiesta cuando podemos llegar a la experiencia de un amor de esa clase. Un amor que es superior al que papá me ha dado. Un amor que es superior al amor que mi mamá me ha dado. Porque no es igual al amor de mi mamá ni al de mi papá. Nunca lo puede ser. Es que el amor de Dios no tiene comparación, trasciende todos los amores de esta tierra, por muy buenos que sean. Es verdad que papá y mamá me trajeron a este mundo y con su sí aceptaron que yo existiera, pero ni siquiera fueron ellos los que me dieron la vida, porque no tienen con qué darme la vida. Es Dios. Y si en mamá y en papá está este germen fecundo que es capaz de concebir un ser humano, es porque Dios antes lo ha puesto allí y ha manifestado su bondad, su omnipotencia, su poder amoroso en la fertilidad de una mujer y en la fertilidad de un hombre. Tanto que ni siquiera la ciencia es capaz de hacer eso. Y hoy lo vemos cuando hay parejas estériles que intentan por todos los medios técnicos y científicos, con todos los avances y desarrollos tecnológicos y científicos, y no pueden lograr la vida. No pueden lograr la vida. Incluso se ha llegado a una cantidad de alteraciones genéticas y de manipulación de la vida que está prohibido tanto a nivel ético como moral, porque es querer ser dioses. Y ni siquiera así se puede dar origen a la vida. Quienes manipulan en el campo genético manipulan fecundidad ya existente, no porque ellos la creen, ni van a ser capaces de crearlo. Por eso el amor de Dios es único, porque es un amor en principio, porque es un amor que no se parece a ninguno de los amores que ustedes y yo hemos experimentado en este mundo. Y para llegar a esa conclusión hay que experimentarlo. Y para experimentarlo ese amor tiene que manifestarse. Y para que yo pueda recibir la revelación y la expresión de este amor del cual está hablando hoy San Pablo en la carta a los Romanos, tengo que hacerme muy pequeño. Demasiado pequeño. Precisamente la capacidad intelectual y a veces la sobrecapacidad intelectual de algunos los hace poco aptos para experimentar la grandeza de este amor. Precisamente la capacidad sentimental. Hoy este mundo tan esclavizado por lo sentimental, tan salido de sí misma la humanidad, esclavizada en estos ambientes que atrapan los sentimientos, como es el mundo cibernético, como es el campo informativo, que tiene la capacidad de esclavizar a la gente sentimentalmente porque agarra todos sus sentidos y los vuelve títeres de la tecnología, del mundo cibernético, y no los deja ser ni siquiera humanos. Títeres que perdieron la libertad, que no tienen la capacidad de controlarse a sí mismos, perdieron la capacidad de dominio sobre sus instintos. Y no viven en el amor, porque no experimentan el amor. Experimentan la esclavitud, y la esclavitud ya sabemos lo que deja en el corazón. Dependencia, adicción
y detrás de eso tristeza y amargura. Porque esos son los frutos de quien no vive en el amor, de quien no vive en Dios, de quien no vive bajo la acción del Espíritu Santo. Si quieres experimentar la Trinidad, conocerla y verla, tienes que abrirte a un ámbito mucho más grande y superior, como el ámbito del corazón, para comenzar desde la fe a evidenciar quién es Dios y a darnos cuenta que Dios trasciende el amor humano, lo supera, tanto que el salmista llega a decir: si mi padre y mi madre me abandonan, a mí no me importa, ni me da miedo, ni me angustia, ni me da tristeza, porque el Señor nunca me abandonará. Cristo le dice a sus apóstoles: ustedes me dejarán solo y se van a avergonzar de mí, pero yo no estoy solo porque el Padre siempre está conmigo. Cuando el amor nos da esa libertad para vivir sin hacernos dependientes de nadie, ni esclavos de nadie, ni mendigos de nadie en esta tierra, quiere decir que ya estás experimentando algo del amor trinitario. Por eso el salmista también llega a decir: mi corazón tiene sed de ti, Señor, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca agostada sin agua. Más que el centinela espera la aurora, así mi alma te anhela a ti, Dios mío, porque tiene sed de ti, del Dios vivo. Hasta llega a preguntarse, después de experimentar la dulzura de este amor de Dios: ¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios? ¿Cuándo lo volveré a contemplar? Hoy estamos ante una humanidad herida, resentida, desesperada, agobiada, ansiosa, triste. Y podemos seguir sumando una cantidad de cosas. Los diagnósticos que muchos de los psicólogos y psiquiatras les dan a ustedes les sirven también para eso, para darse en cuenta cómo está la humanidad. Y ese es el síntoma de una humanidad que no está experimentando el amor de Dios. Porque hoy San Pablo dice en la carta a los romanos: estamos en paz. Y estamos en paz porque fuimos justificados por la fe. Y fuimos justificados por la fe en Jesús, que es la manifestación del amor del Padre. Y por eso San Pablo dice que hasta nos gloriamos, nos gozamos, nos sentimos plenos hasta en las tribulaciones. ¿Saben qué están haciendo muchos católicos hoy dentro de la iglesia? Tratando de huirle a las tribulaciones, tratando de huirle al sufrimiento. Es más, algunos no solamente se le escondan, sino que tratan de destruir el sufrimiento con el dinero, con los viajes. Yo me quedo profundamente asombrado. Hace años viajo a predicar y en estos últimos años veo cómo la gente viaja a otros países y los aeropuertos son así. Y yo digo, ¿no parece que hubiera crisis económica en el país cuando la gente viaja a Europa tan seguido? Pero es la ansiedad, es el desespero, es una batalla contra el sufrimiento. La gente no lo quiere experimentar, no lo quiere sentir. Y quien experimenta el amor de Dios dice: nos sentimos felices y plenos hasta en las tribulaciones. Seguramente pocos de nosotros, por nuestra pobreza de fe, nos hemos dado cuenta de gente que vive feliz sufriendo. Yo como sacerdote lo veo cuando voy a las clínicas a ungir enfermos. Se me viene en estos momentos una pequeñita de 3 años diagnosticada con leucemia en una UCI. Y fui a atenderla porque me pidieron el favor de ir a orar por ella. Cuando llego yo me quedé pasmado cuando pasé esa puerta de la habitación donde estaba, porque estaba sentadita con una cantidad de cables pegados, y le dije: ¿cómo estás? Y me sonrió
y me dice con una serenidad: muy bien, Padre. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de decir desde el fondo del corazón, en un momento de prueba, en un momento de tribulación, en un momento de enfermedad, en un momento de tentación, en un momento de lucha, en un momento incluso hasta de una pérdida humana existencialmente hablando, estoy muy bien y estoy feliz? Porque tengo el amor de Dios en mi corazón y lo experimento, pero no de bocas para afuera, como hacen las terapias psicológicas, que son muy buenas para eso, sino del corazón y del alma. Porque todavía no hemos llegado a la experiencia de ese amor verdadero, el amor de Dios que todo lo colma. Por eso San Pablo dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús? Ni la prueba, ni la muerte, ni la espada, ni los demonios, ni todo el infierno, ni las tentaciones, ni ningún tipo de amenaza podrán apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros hoy, en esta solemnidad de la Trinidad, podemos decir lo mismo? Y podemos decir: yo no le tengo miedo ni a que vaya a perder a mi papá mañana. Aunque mi mamá se muera mañana o mis hijos mueran todos, yo no le tengo miedo ni a esa pérdida, porque el amor de Dios lo colma todo. Conoces la Trinidad cuando conoces el amor. Conoces la Trinidad cuando experimentas esta fuerza del amor que capacita incluso para no caer en el pecado. Y así venga el diablo a tentar, como le decía nuestra santa colombiana: yo a ti no te tengo miedo, porque tú eres el benefactor más grande que me une con Dios. ¿Cuánta gente que sufre infestaciones diabólicas, con eso mismo se vuelven esclavos del demonio, porque le tienen miedo? Y le tienen miedo porque no han experimentado el amor de Dios, porque no viven en el amor de Dios, porque no experimentan la grandeza del amor de Dios. Cuando el diablo se encuentra con una persona que le cree al amor de Dios y lo experimenta, ¿saben qué hace Satanás? Sale corriendo a esconderse. Santa Teresita del Niño Jesús, muy pequeña, tuvo un sueño. Y dentro del sueño iba saliendo al patio donde le encantaba jugar, y allí había un jardín muy hermoso que le había hecho su papá. Y antes de salir al patio, se puso a mirar por la ventana. Cuando se miró por la ventana, vio que en unos barriles que estaban allí en el jardín habían unos diablos bailando. Y ella los veía con unas planchas pesadísimas en sus pies y los veía moverse con tanta agilidad que se quedó admirada de la fuerza y la agilidad que tenían estos demonios. A quienes nos ha tocado estar en alguna manifestación diabólica, sabemos que esto es verdad. Y Santa Teresita veía cómo se movían con tanta agilidad y brincaban. Y entonces hubo un momento que le entró como un pequeño susto y ella se percató y dijo: yo no puedo por qué tener susto, yo soy hija de Dios. Y entonces comenzó a mirarlos y los diablos la miraron y le salían fuego de los ojos. Y cuando ellos fijaron la mirada en ella, ella les fijó la mirada en los ojos. Y esos diablillos salieron corriendo a esconderse. Y escondidos miraban que ella no estuviera por ahí. Y después ella, consciente, dice: ya sé que me estaba enseñando Dios. Que cuando un hijo o una hija suya está en su amor, no le tiene miedo a nada. El amor es Cristo, la gracia es Cristo. Y nosotros somos muy miedosos porque no estamos en paz con Cristo. ¿Cuántos de nosotros en una vida de pecado, de infidelidad, le tenemos miedo a Cristo? Lo mismo que Adán y Eva cuando pecaron, se le escondieron a Dios en el paraíso y no querían dejarse mirar por Él. Porque cuando no llevamos una vida honesta ante Dios, fiel ante Dios, el pavor y el pánico nos traga. Por eso le tenemos tanto miedo a la muerte. No es que en sí misma le tengamos miedo a la muerte. Hay gente que anda tan cansada que desearía morirse para descansar.
El problema es la evidencia interior que tiene de lo que le va a pasar después de que se muera. Porque eso no se lo dice ni la ciencia, ni las películas, ni la psicología. Es que te vas a encontrar con el juicio de la verdad. Y eso lo sabemos todos. Porque esa evidencia de la verdad del juicio está en nuestro interior. Y en realidad lo que le tenemos miedo es a vernos ante el espejo de la verdad. Y de pronto llevarnos la sorpresa de que no nos manejamos bien en esta vida y no hicimos las cosas honestamente en este mundo. Y dice San Juan que hemos llegado al conocimiento de este amor de la Trinidad cuando no tenemos miedo ni siquiera al juicio. Porque quien ha experimentado el amor de Dios, vive del amor de Dios, vive como San Pablo que dice: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. ¿Y por qué una ganancia? Porque me voy a encontrar con quien tanto me ha amado y a quien tanto busqué en esta tierra. El problema es que a ti te llegue la muerte y nunca hayas buscado al Señor. El problema es que te llegue ese día y no te hayas esforzado por caminar como el Señor te ha pedido. San Pablo no tenía miedo, porque su vida la gastó los últimos años de su vida para vivir como Cristo le había pedido que viviera. Y por eso anhelaba encontrarse con Él. Cuando uno no ha vivido la vida bien vivida, le tiene miedo al juicio y a la muerte. En pandemia vimos a más de un católico corriéndole de huida a la muerte. Hasta ni iban a misa por miedo a contagiarse, ni recibían a Cristo en la Eucaristía por miedo a contagiarse. Y Él nos dice en su palabra que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida, y que quien come su carne vive de vida eterna y Él lo resucitará en el último día, y que quien bebe de su sangre vive de vida eterna y Él lo resucitará en el último día. El problema no era pandemia, el contagio, la muerte. El problema es el miedo por falta del amor de Dios. Porque no vivimos como hijos, vivimos como huérfanos. Y porque el pecado nos mantiene esclavizados. Pero hoy, ¿qué quiere la Trinidad? Que nosotros nos abramos a la gracia de este amor. San Juan dice que quien no teme el día del juicio, en su corazón ya ha llegado su amor a la plenitud, porque sabe que tiene un abogado que lo defenderá en el día del juicio, y es Cristo el Señor. En verdad les digo que el que se avergüence de mí en esta tierra, yo también me avergonzaré de él ante mi Padre que está en los cielos. Pero si alguien no se avergüenza de mí en esta tierra, yo tampoco me avergonzaré de él ante los ángeles de mi Padre. ¿Por quién estamos viviendo nosotros? ¿Para qué vivimos en esta tierra? ¿Para vivir del amor de Dios, para encontrar el amor de Dios? ¿O para hacernos esclavos de lo único que nos trae la muerte? Y no solamente la muerte existencial, la muerte eterna también. La Trinidad es el amor. Yo les compartí ayer a las hermanas y a los hermanos, y hoy en la mañana seguíamos haciendo eco en el compartir los padres y los hermanos de esto. El viernes yo me topé con una niña de 6 añitos y me la topé de la manera más improvista. Estábamos en un restaurante y se me acerca al lado una niña y me dice: Padre Omar, ¿cómo está? Yo elevado ni me percaté que estaba llamándome por mi nombre y la saludé y le di la bendición como para que la niña se fuera. Y entonces ella me miraba así extraño y ya, yo la despaché. Terminé de almorzar. Cuando terminé de almorzar, la niña vuelve y se acerca y se me pone al lado izquierdo y me dice: me voy a quedar aquí. Y entonces yo la miré y yo dije: ¿qué quieres hacer? ¿Quieres hablar? ¿Quieres sentarte allí? Me dijo sí, se sentó en esa silla y comenzamos a hablar.
Y le dije, ya me estaba percatando de que ella se sabía mi nombre, no me había dado cuenta ni siquiera. Y entonces le dije, ¿y tú por qué sabes mi nombre? Y me dice, es que yo te vi en la parroquia. Y yo trataba de hacer, y yo, ¿en cuál parroquia? En un convento, y le mostraba mi hábito. Le dije, en un convento donde hay monjitas que tienen hábito de este mismo color y otros monjitos. Me dijo, no, allá en la parroquia. Yo, ¿en cuál parroquia? Y haciendo el esfuerzo con las personas que me acompañaban y que estaban viendo esta escena, ¿será que me acordé que había ido a predicar a los grupos de la renovación carismática de la Arquidiócesis de Medellín hace 15 días? Y le dije, ¿tú estabas allí en esa parroquia? Ahí estaba, me acordé, yo dije, ahí estaba el Santísimo y tú estabas ahí. Y me dijo, sí. Y le dije, ¿de qué te acuerdas esa noche? Y me dijo, me acuerdo que usted nos dijo que Jesús era nuestro amigo. Y entonces, mientras estuvimos, porque dialogamos por ahí, de las conversaciones más profundas, si no es la más profunda que yo he podido tener a nivel espiritual con alguien en mi vida. Dialogamos por ahí 20, 25 minutos, tanto que las personas que estaban conmigo se pararon a cancelar y yo seguí en el coloquio porque yo estaba entretenido ahí. Y entonces me dice, cuando tú dijiste que Jesús era nuestro amigo, yo tenía ganas de llorar. Y mi tío me comenzó a molestar que si era que el padre Omar me estaba pellizcando. Y se le volvieron a aguar los ojitos. Y le dije, ¿por qué tenías ganas de llorar? ¿Tú quieres mucho a Jesús? Y se le aguan más los ojitos y me dice, sí, yo quiero mucho a Jesús. ¿Y tú le haces el rosario todos los días a la Virgen? Sí, todos los días. Y también voy a misa. Y comienza esta niña y yo, ¿y por qué quieres tanto a Jesús? Y me dice, porque Él es mi pastor. Se le veía en los ojos que le ardía el corazón mientras hablaba de esto. Yo todavía no entendía nada, pero yo estaba atrapado ahí en esa conversación. Atrapado, después le dije que me mostrara a su mamá era la cocinera de ese lugar, fui, le di la bendición y llega una mesera y me dice, padre, es que ella es como la Virgen, ¿cierto? Yo todavía no entendía, yo apenas estoy ahorita tratando de profundizar esto. Y entonces me fascinó tanto que yo siempre cargo el rosario con el que le rezo a la Virgen. Y le dije, te voy a dar mi rosario para que tú le sigas rezando a la Virgencita por mí. Dile a Jesús y a la Virgen que me haga fiel. Y entonces me recibió el rosario y yo le di la bendición. Ahora esta mañana me percataba hablando con alguien de esta situación, que la parroquia donde yo estuve y donde estuvo esta niña se llama la Santísima Trinidad. Y yo dije, Dios no me está explicando racionalmente ni sentimentalmente cómo se manifiesta Él. Me lo explicó a través de una niña, está entre los 5 y 6 años. Esa es la grandeza del amor trinitario, que es capaz de hacerse tan pequeño. Y yo me vine con el corazón hinchado, tanto que todavía hago sino hacer eco de eso, y en mis oraciones, y yo digo, ¿cómo, Señor, me permitiste vivir esto tan grande? Y yo tan tardo, tan lento, por ser tan racional para comprender la grandeza de tu amor. Ves la Trinidad cuando ves el amor, pero no el amor mundano que nos hace esclavos del mundo y del pecado, sino el amor de Dios que nos hace libres para no volver a tener miedo. Y si algo quiere la Trinidad es que tú no tengas más miedo a nada. Porque cuando uno tiene un Padre tan grande, tan precioso, tan infinito, tan omnipotente, que es dueño de todo, no hay que tenerle miedo a nada ni a nadie. Porque este Padre es muy generoso además. Y es de un amor solícito, inmediato, para todos nosotros sus hijos, cada vez que lo buscamos de corazón. Cuando creamos en este amor
y creamos que con este amor se vence también, como dice San Juan, porque este es el amor que vence al mundo, entonces comenzaremos a experimentar cosas grandes y maravillosas y el mundo creerá. Y todos creerán, porque la gente está sedienta de este amor. ¿Y qué hay que hacer? Hay que comenzar a buscarlo. Hay que buscarlo a través de la oración. Hay que buscarlo en la palabra, todos los días, yendo a la palabra divina, coger la Biblia en nuestras manos, ir a leer un salmo, meditarlo, un evangelio, comenzar a meditarlo. Allí está Dios vivo, la palabra creadora por la que se hacen todas las cosas. Comenzar a buscarlo en el rosario, acompañando a la Virgen en ese misterio grandioso del amor de Dios en la vida de Cristo. La gente se distrae mucho y comienza a convertir las prácticas piadosas en superstición. El rosario es para meditarlo, para gustarlo, para entrarlo en el corazón. Y la gente cree que haciendo 3 o 4 oficios al mismo tiempo está rezando un rosario bien. Ya lo está convirtiendo en algo supersticioso, desvía su sentimiento religioso. Es que meditamos el misterio en el Santo Rosario para centrar nuestra vida en los misterios de Cristo, que viene a mostrarnos la grandeza del amor del Padre. Así sea uno solito que te hagas, pero saca tus 25 minutos para meditarlo en tu corazón, y eso nunca te vas a olvidar. Yo conocí un señor ateo a punto de morir, que necesitaba un padre con urgencia para hablar con él, y al curita que me pidieron el favor, me dio esa gracia el Señor. Fue a mí. Y me dijo: padre, yo no voy a misa. Y yo tengo fama de ateo, un hombre exitoso en el campo empresarial, científico. Me dijo: porque si yo no voy a gustar la misa, ¿para qué voy? Yo quiero saborear. Y si usted me dice que tengo que confesarme para comenzar a saborear, yo lo hago. Pero quiero saborear a Jesús. Quiero sentir su experiencia. Yo no rezo el rosario porque hay veces rezan y yo no saboreo nada. Y yo quiero saborear. Yo me sonreí y le dije: tú eres un buen candidato para el Evangelio. Porque eso es lo que quiere el Evangelio, mostrarte a Cristo verdadero y a Dios verdadero para que lo saborees, lo experimentes. Y me dijo: ¿qué tengo que hacer? Y le dije: léete, coge uno de los 4 evangelios y comienza a meditarlo. Antes de despedirme, él me dio un abrazo y me dijo: este es el mejor regalo de Navidad que yo he recibido en todos mis años. Y eso que no le había dado la Biblia porque no la tenía. Y para despedirse me dijo: padre, voy a contarle algo que nadie sabe. Yo siempre, y usted me va a decir si eso está bien o está mal, siempre le rezo 3 Ave Marías a la Virgen. Me dice: ¿eso está bien o está mal? Yo lo miré y le dije: ¿y tú qué sientes en tu corazón cuando le rezas esas 3 Ave Marías? Y me dijo: mucha paz, una paz que yo nunca he llegado a experimentar. Le dice: quiere decir que va muy bien, ojalá le reces más Ave Marías. Y si le rezas más y sientes más, pues rézale más para que sientas más. Él murió después, a los meses. Y vinieron a contarme cómo murió. Ya se rezaba el rosario completo a la Virgen. Y ya nada lo tenía amarrado a este mundo, quería ir a encontrarse con Dios en la eternidad. Cuando nosotros saboreamos a Cristo en el corazón, todo es tan diferente, porque nos da la paz, esta que dice San Pablo. Él nos trae la paz. Y una paz, dice Jesús: mi paz les dejo, mi paz les doy. Y yo no se las doy como la da el mundo, porque la tranquilidad que da el mundo, viene un problema, un ventarroncito, y de una viene la turbación. La paz que da Cristo no la quita ni el demonio, no la quita nadie.
La paz que da el Señor es sobrenatural. Y esa es la paz que el Señor y la Trinidad nos quieren dar a todos nosotros. Y que ustedes y yo necesitamos con tanta urgencia. Cuando uno tiene paz en el corazón, uno está en armonía con todo. Con uno mismo, con los demás, hasta se vuelve amoroso con los enemigos. Porque esa paz que da el Señor alcanza hasta para eso. Hasta para mirar con amor a los enemigos. Eso es lo que nos quiere dar el Señor. Y esta solemnidad de la Trinidad tiene que hacernos soñar y creer en la fuerza de este amor, para que lo busquemos y tengamos esperanza de que el amor vence, de que el amor triunfa. Y como nos decía el Papa León XIV en ese balcón cuando fue elegido, el mal no prevalecerá, porque el amor es más fuerte, Dios es más fuerte y es el sumo bien. Pidámosle al Espíritu Santo en esta Eucaristía que nos lleve no solamente a desear esta paz, sino a encontrarla, porque aquí está la fuente de la Trinidad. En esta Eucaristía se manifiesta la Trinidad completísima. Los sacramentos son una bendición muy grande, porque en el sacramento del bautismo la Trinidad se manifestó y su amor fue derramado en nuestro corazón con el Espíritu Santo que se nos dio. Y en la confirmación se nos potencializó este amor, tanto que nos hizo convertir en testigos sin miedo ni siquiera a la muerte, por seguir a Cristo. Y en la Eucaristía este amor se incrementa y se incrementa y se incrementa más y más. Porque recuerden que el Jueves Santo nosotros conmemoramos la institución del sacramento del amor en la Eucaristía. Que hoy el Espíritu Santo, la Virgen, San José, que vivieron esta plenitud en el Espíritu Santo, nos lleven a desear este amor, a buscarlo con todo nuestro corazón y a estar dispuestos a pagar lo que sea por este amor. Y lo único que nos pide el Señor es apertura de corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.